Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio está en inglés, yo te lo voy a leer en español. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Este es un testimonio de alguien que proviene de la nueva era y que finalmente aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Si me hubieras conocido de toda mi vida, hubieras pensado que yo era la persona menos probable de algún día creer en Jesús. Yo ni siquiera puedo creer que esté haciendo este video, pero por gracia de Dios, Él me sacó de la oscuridad y me reveló quién es Él. Cuando era niña, solamente fui unas pocas veces a la iglesia con mi abuelita, y recuerdo que la religión me aburría, no me interesaba en nada. Mi mamá tenía la mente muy abierta, y cuando yo tenía 11 años, ella me regaló un libro sobre las religiones del mundo, y me dijo que yo podía elegir la que yo quisiera. Mi mamá también tenía muchos libros espirituales en toda la casa. Por ejemplo, de cómo leer las palmas de las manos, sobre psíquicos, el curso de milagros, proyección astral, etc. Yo siempre tuve mucha hambre por el conocimiento espiritual y desde niña estaba tratando de encontrar respuestas. Aprendí sobre meditación, estudié con diferentes maestros, fui a muchos cursos, hice sanación con chakras, créeme, hice todo. Y pensaba que cada vez me estaba acercando más a la verdad. Y lo que yo pensaba era lo siguiente: si aún no me siento lo suficientemente bien, es porque no he adquirido suficiente información. Lo que yo pensaba era que, si yo no me sentía bien, era porque yo aún no era lo suficientemente espiritual o iluminada. Siempre permanecía con esta hambre y sed que nunca eran satisfechas en esta búsqueda de más y más información y cursos. Un día decidí viajar por todo el mundo durante un año. Y en una meditación tuve una gran revelación. Fue un momento muy poderoso. Y desde que tuve esta meditación, me volví increíblemente en sintonía con otras personas. Yo podía saber lo que le pasaba a la gente sin que ellas me lo dijeran. Yo podía saber cosas acerca de la gente que estaba a mi alrededor sin que ellas me lo dijeran. Y yo estaba fascinada por esta facultad, porque lo que yo percibía sobre las personas era verdad. Un poco tiempo después de esto, inicié mi propio negocio. En mi negocio, yo ofrecía mis servicios de ser psíquica y de sanación emocional, donde yo literalmente sentía las emociones de las personas dentro de mi propio cuerpo y las ayudaba a trabajar en ellas. Y honestamente, yo pensaba que estaba haciendo el trabajo de Dios. Pensaba que estaba ayudando a las personas, sanándolas de trauma. Me sentía muy bien porque podía utilizar un don muy sensible que yo tenía. Hice esto durante 12 años, hasta que tuve una enfermedad muy grave. El año pasado me enfermé de fatiga crónica. Esta enfermedad fue tan grave que estuve en cama durante 8 meses. Solo podía estar fuera de la cama 1 hora por día. Desde ese momento me quedé sin negocio, sin salud y sin amistades. Fue un tiempo lleno de depresión, pero creo que Dios utilizó este tiempo para afinar mi oído a Él. Esta experiencia me hizo ser más humilde, porque me quitaron muchas cosas y ya casi no me quedaba nada, y recuerdo estar más abierta a la idea de Dios. Siempre había estado abierta a la idea de Dios, siempre pensé que Dios existía, pero para mí era como un Dios interno. Durante esta enfermedad de fatiga crónica, había una mujer que me estaba ayudando con mi alimentación, a desintoxicarme, y ella incluyó la oración. Ella me dijo que cuando rezara, que le rezara a Dios quien está fuera de mí. Y yo pensé que esa era una idea muy extraña, porque yo practicaba la meditación y esencialmente yo era Dios. Gracias a su recomendación comencé a rezar. Ella me dijo que le rezara a Dios y a Jesús, porque ella tenía una relación personal con Él. La primera vez que recé, me sentí muy incómoda, porque me di cuenta de todo el orgullo que tenía en mi corazón. Era tanto el orgullo que ni siquiera podía rezar algo que estaba fuera de mí, porque yo estaba acostumbrada solamente a meditar. Comencé a rezar todos los días y comencé a sanar cada día más. Y una semana, mi intuición se volvió muy fuerte y me insistió en que leyera la Biblia. Mi intuición me dijo: lee la Biblia. Y yo pensé para mí misma: ¿y yo para qué quiero leer la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia que es tan importante? Tal vez hay conocimiento escondido que puedo descifrar, porque ciertamente no voy a creer literalmente lo que dice.
No le hice caso a mi intuición, así que no leí la Biblia. Pero luego me volvió a pasar al día siguiente, pero yo seguí ignorando este mensaje de que leyera la Biblia. Y recuerdo que la tercera vez que me pasó esto, dije, ok, está bien, tengo que conseguir una Biblia. Así que entré a Amazon y puse una Biblia en mi carrito de compras, pero no finalicé la compra. Y después se me olvidó y no compré la Biblia. Un par de días después, fui a un café, porque ahí me quedé de ver con una amiga. Y recuerdo que cuando iba a entrar a la cafetería, había una mujer caminando hacia mí, en dirección opuesta. Ella iba bien vestida, tenía como 40 años. Y yo no sé si traía audífonos y estaba hablando con alguien con su teléfono móvil cuando dijo esto. Pero cuando ella estaba a 1 metro de distancia de mí, ella me mira fijamente y dice, lee la Biblia. Y esta mujer simplemente siguió caminando, nunca se detuvo. Básicamente ella me dijo lo que mi intuición me había estado diciendo toda la semana. Así que terminé comprando la Biblia, a pesar que mi mente seguía diciéndome que no iba a encontrar nada de valor en ella. Yo me repetí a mí misma que no iba a creer lo que leyera en la Biblia, porque fue escrita por hombres, y porque solo fue escrita para controlar a las personas. Esa era mi creencia. Pero todas estas coincidencias eran muy obvias, así que sabía que tenía que obedecer. Sabía que tenía que seguir mi intuición y confiar en ella. Cuando compré la Biblia, comencé leyendo Apocalipsis, porque tenía curiosidad de saber lo que ocurriría al final. Después leí el Nuevo Testamento, pero la verdad no le di importancia, ni lo tomé en serio. En este tiempo, en redes sociales, yo estaba siguiendo a una mujer que había estado muy enferma y que se sanó de forma natural. Y como yo aún seguía enferma, le prestaba mucha atención. Así que comencé a leer su material, y esta mujer en sus publicaciones incluía pequeños fragmentos del Evangelio. Yo nunca había escuchado el Evangelio, a pesar de haber ido a misa, pero ella incluyó el Evangelio en sus publicaciones. Me explicó que Jesús vino como totalmente hombre y como totalmente Dios, que Él vivió la vida que nosotros debemos vivir, que Él murió la muerte que nosotros debimos de haber tenido, que nosotros rompimos los mandamientos y que con su sangre Él pagó la deuda que teníamos que pagar nosotros. Y todo esto fue una gran revelación para mí, porque yo sabía que Jesús murió, pero no entendía muy bien por qué Él murió en la cruz, y ella me aclaró esto. Así que ahora tengo el Evangelio en mi mente, tengo una Biblia, pero ninguna de estas piezas estaban haciendo clic dentro de mí, hasta que un día estaba discutiendo con mi esposo, y recuerdo haberme sentido tan pesada, pensando, aquí estoy con mi vida hecha un desastre. Tuve que deshacerme de mi negocio, porque ya no puedo trabajar debido a mi mala salud. Mi relación con mi esposo está fracasando, y siempre estamos peleando. Así que recuerdo haber sentido mucha depresión por cómo era mi vida. Recuerdo que me senté en la habitación de mi hija. Estaba sola. Y a mi mente vino la oración del Padre Nuestro. Después de pensar un poco, la inspiración vino a mí para pronunciarla. Y para alguien como yo, que había dedicado toda mi vida a estar en contra de la religión, especialmente en contra del cristianismo, todo esto pareció un milagro. Era un milagro que yo sintiera esta necesidad de rezar el Padre Nuestro, porque esto era lo último que yo hubiera pensado que hubiera querido hacer. Yo pensaba que el cristianismo era una religión muerta, que no había espiritualidad dentro de ella. Tenía todas estas opiniones negativas acerca del cristianismo, pero Dios me llevó ahí, y yo estaba abierta. Cuando estaba considerando pronunciar la oración del Padre Nuestro, recuerdo haber pensado para mí misma, ¿realmente quieres hacer esto? ¿Qué van a pensar de ti tus papás? ¿Qué dirán tus amigos? ¿Qué va a pensar de ti tu familia? Te vas a convertir en el tipo de persona de la cual todos se burlan. Y recuerdo que estuve pensando esto durante 15 minutos, hasta que dije, no tengo otro plan, no tengo un plan B. Siempre solamente me he valido de mi propia fuerza, de mí misma, y mi vida ha resultado ser un desastre. No tengo otra opción más que acudir a Dios. Voy a hacerlo. Así que lo hice. Recé la oración del Padre Nuestro. La dije desde el corazón, la sentí, y realmente la dije en serio. Le pedí al Señor que fuera mi Salvador, que entrara a mi vida. Le pedí que perdonara mis pecados. Le pedí que tomara mi vida y que la usara para su gloria.
Yo ya quería dejar de manejar mi vida sola por mí misma, sin Él. Tan pronto como dije esto, comencé a sentir este sentimiento increíble, que provenía desde la parte superior de mi cabeza. Y en este momento, yo no sabía nada acerca del Espíritu Santo, pero tan pronto como dije esta oración, sentí este sentimiento tan maravilloso. Fue como si alguien hubiera vertido aceite o miel cálida en la parte superior de mi cabeza, y lentamente esta sensación iba bajando a lo largo de mi cuerpo. Y mientras bajaba, sentía la calidez de un amor puro, alegría pura, paz pura. Nunca había sentido esto. Y yo antes te hubiera discutido que yo había sentido todas estas grandes cosas dentro de las experiencias de meditación que hacía, pero nada se compara con esto. Esto que sentí después de entregar mi vida a Jesús era mucho más potente y fuerte que todo lo que yo había experimentado con las meditaciones de la nueva era. En ese momento era como si Dios me estuviera abrazando, como un abrazo de oso. Cada célula de mi cuerpo estaba siendo llenada con tanta alegría y tanta paz. Y si aún quedaba alguna duda en mi mente de que había tomado la decisión equivocada, o que esto era algo tonto, o lo que sea, Dios definitivamente me mostró de inmediato que esta ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Dios claramente me dijo: sí, estoy contigo, y yo te he dirigido hasta aquí. Después de esta experiencia, recuerdo haberme sentido llena de alegría. Unos minutos después de esto, sentí una gran tristeza y pesar, porque me di cuenta que toda mi vida estaba llena de pecado. Todo lo que había hecho en mi vida era pecado, y Dios me declaró culpable de mis pecados, profundamente. Dios me hizo saber que solo había tomado 3 decisiones correctas en toda mi vida. Únicamente 3 decisiones que Él aprobaba, pero todo lo demás era solamente pecado. Por ejemplo, fue muy claro para mí, de inmediato, que las 3 decisiones correctas que tomé en mi vida fueron: 1. Acercarme a Él. 2. Casarme con mi esposo. Y la tercera, tener a mi hija. Todo lo demás no era de Dios. Dios me hizo saber que toda mi vida la había vivido de forma egoísta, solo para mí. Recuerdo sentirme como un criminal convicto. Mi corazón se sentía muy pesado. No podía creer que había vivido toda mi vida de una forma tan egoísta. Todo esto pasó en un instante. Fue como si una venda hubiera sido removida de mis ojos, y ahora podía ver cosas que nunca antes había podido ver. Y justo después me vino a la mente una canción que se llama Amazing Grace, y ahí comprendí lo que significaba. La canción dice: una vez estuve ciego y ahora veo. Yo ya había escuchado esta canción 1.000.000 de veces antes, y nunca significó nada para mí, pero en este momento me di cuenta de lo que significaba. Yo estaba ciega, pero ahora veía, y es solo a través de la gracia de Dios que podemos ver y entender. Inmediatamente después sentí una gran convicción y condena acerca del movimiento de la nueva era. Básicamente, la nueva era es el pecado original. Satanás tentó a Eva diciéndole que ella podía ser como Dios. Dios me hizo saber, me hizo sentir esta convicción, esta condena, explicándome que la nueva era es como el pecado original, es tratar de ser Dios. Y yo sentí esto muy fuerte. Yo había estado tratando de ser como Dios. Yo quería tener todos estos regalos espirituales profundos. Había estado inmersa en el ocultismo para aprender todas estas cosas. Yo pensaba que ese era el camino correcto. Pero Dios me explicó que ese es el pecado original. Me declaró culpable, como un criminal convicto por esto. Todas estas cosas que te estoy explicando ocurrieron muy rápido, en cuestión de segundos. Solamente recuerdo estar llena de lágrimas, con una combinación de alegría y siendo declarada culpable por mis pecados, con un gran dolor en mi corazón por haber vivido de una forma tan egoísta. Y también mis ojos fueron abiertos al hecho de que la Biblia es real, Jesús es real, y lo que dicen que Jesús hizo es real. Esta experiencia me pasó hace 1 año, y desde entonces he disfrutado mucho caminar junto al Señor. Él ha guiado mi vida desde entonces. Y claro que no soy perfecta,
pero ahora tengo esta alegría dentro de mí que nunca tuve antes. Incluso si en mi antigua vida, en algunos momentos, pudiera haberte dicho que era súper feliz, nada se compara con la alegría que tengo ahora con Dios. Estoy muy agradecida que Dios me haya encontrado. Yo ni siquiera lo estaba buscando. Me siento muy humilde que Él se haya dignado a arrancarme de la oscuridad. Y yo estaba haciendo todo para no merecer su gracia. No había nada que yo estuviera haciendo para acercarlo a mí. Es una humildad muy grande la que sientes cuando te das cuenta que no hay nada que puedes hacer para que Dios te salve. Y aún así, Él decide salvarte. Toda la gloria es para Dios. Estoy muy agradecida por la gente que rezó por mí cuando yo estaba inmersa en la nueva era y en mi enfermedad. Sé que algunas personas rezaron por mí. A principios del mes de enero, un día me desperté e inmediatamente supe que alguien había rezado por mí. Yo no sabía que los cristianos rezaban por la salvación de las personas. Yo pensé que mi amiga cristiana solo estaba rezando por mi salud, pero una vez que fui salvada, le pregunté a mi amiga si había rezado por mí, y ella me dijo que sí. Yo le pregunté a mi amiga, ¿cuándo rezaste por mí? Y ella me contestó, a principios de enero hacemos una semana de ayuno y oración, y tú eras la persona por la que yo estaba rezando para que fuera salvada. Así que solo quiero decir que la oración es muy poderosa, y que incluso si alguien parece no tener remedio, y aunque esa persona esté muy alejada de Dios como yo lo estaba antes, aún así Dios puede intervenir y sacar a esa persona de la oscuridad y traerla hacia Él. Eso es lo que Dios hizo por mí, y estoy muy agradecida por la gente que rezó por mí. No hay nada que yo hice para merecerlo, todo se lo debo a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Este fue el testimonio, espero que te haya gustado y pronto te traeré más testimonios. Que Dios te bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañe en tu alma y en tu corazón. Muchas bendiciones. Adiós.